Buenos días, hoy es martes 21 de enero del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos con el tema del debate presidencial. Y para que nos dé una opinión, un análisis, saludamos al doctor Jaime Chuchuca, sociólogo y abogado en libre ejercicio. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Todo el mundo comenta sobre el debate, ¿no? No hay otro tema en estos días. El debate presidencial, el famoso debate presidencial, en dos grupos de 8 cada uno, un tiempo largo de duración, resultó a la final cansado, ¿no? Mucha gente no aguantó el debate, no aguantó desde las 7 de la noche. Pero Jaime, desde su punto de vista, desde su óptica, desde su análisis, nos puede decir qué fue lo bueno y lo malo y lo feo de este famoso debate presidencial. Buenos días. Buenos días, estimado Jaime. Gracias por la invitación. Primero debemos considerar el debate como un acontecimiento dentro de un fenómeno general, que es el fenómeno político electoral que viviremos o estamos viviendo los ecuatorianos ahora en 2025 por la elección de presidente, vicepresidente y asambleístas. Y este acto, digamos, dentro de todo el fenómeno político electoral, pues puede marcar algunos puntos de vista, incluso tendencias y marcar decisiones. Entonces, uno de los primeros momentos que debemos analizar es el predebate, ¿no? Predebate, el debate y el postdebate, porque tal vez uno de los errores que se han cometido y tal vez a veces no tomamos mucho en cuenta es cómo puede marcar la ruta o cambiar la ruta de los candidatos para las siguientes semanas. Y eso ya ocurrió en las últimas elecciones. Y en estas elecciones me parece que el formato del debate fue construido de tal manera que no afecte mucho a las personas que se encuentran polarizados, especialmente al presidente de la República. Entonces, este es un gran elemento porque también el gobierno a través de su estrategia trató de minimizar lo que podría ocurrir con el debate. Entonces, por ejemplo, en el debate vicepresidencial no asistió su candidata, María José Pinto, y ellos decían no era obligatorio, no era tan importante, pero participaron todos los partidos y todos los candidatos, las candidatas, sobre todo a vicepresidentes, y el candidato Borja, que es de una de las listas que se encuentran con mayor ventaja, podemos decir. Luego, ya en medio del debate, a pocos días del debate más bien, el gobierno decía que posiblemente no participe del debate y que el señor Daniel Noboa se iba de viaje a la posesión de Donald Trump en Estados Unidos, nuevamente tratando de minimizar el debate. Había más propaganda, si se quiere, por el viaje a Estados Unidos para encontrarle a Donald Trump después de varias de las declaraciones, como conocemos de Donald Trump, incluso de Claro. anexión del Golfo de México, Canadá, Groenlandia, etcétera. Jaime, posesión del gringo que más bien parecía un desfile de modas. También. Y además que los presidentes latinoamericanos van a aplaudir este tipo de cosas. Bueno, en medio de eso se presenta el debate. Entonces, como decía, tratando de minimizar los resultados y así también los asesores, las lecturas, los estrategas de campaña trataban de decir después del debate que no había afección a la figura, obviamente, de Daniel Noboa. Y yo creo que hay que empezar por un hecho concreto ahí, que las encuestas miden un momento nada más cotidiano de la vida del país, dependiendo la pregunta que se haga. Ninguna encuesta está estable durante muchos días, mucho Cambia, menos en puede elecciones. cambiar de un momento a otro. Exactamente, incluso en horas o de un día al otro puede cambiar. Más ahora con las redes sociales que a veces pueden tener una repercusión muy grande, datos, hechos sobre delitos. Por ejemplo, la vez anterior, el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los posibles candidatos que hubieran ganado. Después de eso, el involucramiento de la fiscalía con algunas declaraciones, todo eso son eventos que pueden cambiar, obviamente, las tendencias de los votos. Entonces, no podemos decir ya que está asegurado en el bolsillo de cada uno de los dos candidatos que se encuentran más arriba,
que en este caso es Daniel Noboa y posiblemente Luisa González, de acuerdo a diferentes mediciones. Claro, claro. Sin embargo, hay varias encuestas muy contradictorias. Algunos ponen arriba a Luisa González, otros le da ventaja a Daniel Noboa, y también en el margen de indecisos, por ejemplo, Comunicaliza habla del 14% de indecisos, Cedatos habla del 62% de indecisos. Entonces, en realidad no hay mucha correspondencia. Claro. Entonces, podemos afirmar sí que hay un movimiento permanente de la decisión del votante. Pero este Y manejo, con, Jaime, obviamente, con el debate va a moverse más. Jaime, pero este manejo de cifras y porcentajes confunde al electorado, definitivamente. Claro, y además que toda encuesta está realizada para cambiar la opinión de la gente. O sea, posiblemente la encuesta real es la que tengan ellos en la mesa, pero la que se comunica al público es para generar Claro. propaganda, para generar campaña y generar una opción. Ahora, los analistas que están a favor de Luisa González, unos, y los analistas que están a favor de Novoa, obviamente, pues buscan espacios de los medios de comunicación para decir que su candidato está adelante y que se ha hecho un toque. Y efectivamente en el debate también se quería argumentar este tipo de cosas, pero no fue así en realidad. Los dos grupos o franjas que además no se pudieron encontrar, los dos que tenían ventaja en el mismo grupo por el sorteo del CNE, vaya a saber usted si es que era un sorteo muy legal, que digamos, como ya estamos acostumbrados más bien a través del A las CNE, ilegalidades. a ciertas ilegalidades y hasta conductas de fraude, posible fraude por la dirección prorrogada que tiene el CNE, podemos tal vez hablar más adelante de eso, pero en el debate en sí, con los 8 competidores, podríamos decir, de los candidatos, me parece que sí se marcó una pequeña discrepancia entre el candidato Escala y el candidato Daniel Noboa, con algunas preguntas, contradicciones que se realizaron en medio del debate. Y eso me parece que resaltó un poco la figura de Jorge Escala. Esto no sé si se traduzca en votos, eso es muy difícil todavía leerlo, porque después del debate hacen falta varios días para que eso se traduzca en votos, ¿no? Ahora, del otro lado, me parece que Tabaqui también, ya por el lado de la derecha, Jorge Escala más bien de un partido de izquierda, también hizo alguna pregunta incómoda sobre los niños de Malvinas. Le preguntó cuáles son los nombres y Nombres y no Daniel Noboa no contestó. respondió ninguna pregunta. Claro. No, no le respondió ni a Escala ni tampoco a Tabaqui. No, no. Y los otros candidatos que también pertenecen a la tendencia de la derecha, más bien al no contradecir a Daniel Noboa, pasaron desapercibidos, a pesar de que hay muchas cosas que hubieran podido contradecir, ¿no? Por el orden político, se ha roto la constitución, la normativa, la crisis económica, etcétera. Había un montón de cosas que preguntar. Y en la segunda franja, lo mismo que se hizo con Daniel Noboa, se intentó hacer con Luisa González. Entonces, varios candidatos aprovecharon la situación para contradecir a Luisa González, porque es otra de las que tiene ventaja. Y creo que la que mayor obtuvo ahí presencia fue, sin duda, Andrea González, ¿no? No tanto por sus propuestas, pero sí por las preguntas incómodas y el argumento incómodo que marcó en contra del correísmo, ¿no? Porque cada candidato, podríamos decir, tiene un discurso para una audiencia. Entonces, por ejemplo, el candidato Leonidas Issa tenía un discurso, obviamente, para la audiencia del movimiento indígena y cierto sector de la izquierda, igual escala, medianamente lo podríamos decir incluso para el correísmo Luisa González. Y en el caso de Andrea González, tenía un discurso anticorreísmo para rescatar ese voto de Fernando Villavicencio, para rescatar el voto anticorreísta e incluso antinovoísta, porque esto es algo que no se analiza. Tenemos un nuevo fenómeno dentro de este acontecimiento, digamos, o más bien un acontecimiento electoral, es que tenemos un antinovoísmo y que puede tener conexiones, correísmo y anticorreísmo siendo antinovoístas. Es decir, ¿a quién le roba votos o le puede bajar votos a Andrea González? No es a Luisa González, sino que podría ser incluso al mismo Daniel Noboa. Entonces, las redes ayer estallaron con la figura de Andrea González y posiblemente, pues, uno de los porcentajes, no digo en mayor medida, habrá que ver con las siguientes lecturas, pero puede afectarse incluso la misma votación de Daniel Noboa, dependiendo del comportamiento en estos días. Ahora, es todo cambiante, como decíamos, sin embargo, las dos figuras siguen estando
en la cima y querían ser los menos rechazados, porque aquí parece que esta elección aún puede ser de que el menos rechazado sea el que gane, no tanto el más opcionado, sino el menos rechazado. Bueno, pero no hay discusión de que luego del debate, sociólogo, luego del debate, en todas partes, terminaron comentando la intervención de la señora Andrea González. Y hasta ahora me fijé hace un rato todavía en las tendencias de Twitter, por ejemplo, mayormente manejado por periodistas y profesionales, continúan en tendencias, debate presidencial, Andrea González, luego de eso está Donald Trump, algunas otras más, Jorge Escala, el día de ayer pasaron casi todo el día Andrea González, Jorge Escala en trends, Andrea González se encontraba primera en casi en las tendencias, con más de 50.000 clics en webs. eh, Le seguía, me parece que Pedro Granje el día de ayer con 2.000, Jorge Escala igualmente con 2.000. Muy O lejos, sea, muy lejos. claro, ahora hay que entender muy bien qué es lo que sucede, porque en X es muy fácil leer porque está la tendencia, pero en Trends es cuántos clics en webs se realiza, cuántas búsquedas se hace en Google. Y esto depende de los artículos que hagan los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación se volcaron al apoyo a Andrea González. Entonces, esto es una lectura muy particular que hay que hacer, porque hay también muchos medios de comunicación anticorreístas, entonces, obviamente iban a generar este tráfico. Ahora, la pregunta es, nadie sabe para quién están trabajando, nadie sabe para quién trabaja, esto va a beneficiar a Andrea González, a perjudicar a Daniel Noboa de aquí en algunos días, cuál es el momento actual en el que estamos. Entonces, las lecturas están muy apuradas. Entonces, yo sobre todo creo no es que el voto duro se haya completamente consolidado a favor, sobre todo de Daniel Noboa, que se ha valorado que está alrededor del 22-23%. Eso puede cambiar, sobre todo porque no hay muchas elecciones que podríamos contrastar. Por ejemplo, la elección anterior, perdón, la consulta popular de 2024 no pudo exceder el voto duro de Dani Novoa en algunas preguntas, más del 22, del 30%. Pero algunas encuestas que le favorecen a él dice que tiene el 36%. En el caso del correísmo, ellos han tenido un voto duro alrededor del 30%. Las elecciones pasadas, Luisa González obtuvo el 33%. Daniel Novoa alrededor del 23%, casi con 10 puntos le ganó en esa primera vuelta Luisa González. Entonces, hay que mirar qué es lo que puede suceder en estos días y si es que puede surgir un tercero o cuarto candidato que así no pase la segunda vuelta, pueda tener mayor cantidad de votos. Y el debate yo creo que está propiciando quizá este tipo de cosas, pero hace falta tener mucho dinero para que eso se traduzca en votos. A Daniel Noboa le pasó eso en 2023, porque después del debate las opciones que él tenía las empezó a marcar con el aparataje mediático, el dinero, bueno, que tienen es una de las corporaciones más grandes del Ecuador y con más dinero, pero ahora, ¿quién puede cubrir eso de los otros candidatos? Esa es una pregunta clave. Bueno, dicen pues los analistas que todavía siguen haciendo sus mediciones y sus encuestas que sabremos en los próximos días, pero han dicho algunos que luego del debate, la señora Andrea González está ubicada, si bien lejos, está ubicada en el tercer puesto de las preferencias electorales y podría seguir subiendo, Jaime. Ahora ahí me parece que también hay que analizar otras reacciones, porque además de Andrea González, como decíamos, hay muchas reacciones alrededor de otras candidaturas, antes del debate y en medio del debate, antes del debate, por ejemplo, alrededor de la figura de Pedro Granja, Leonidas Issa, y en medio del debate, Escala, no sé cuánto le ayude en eso, porque el porcentaje casi siempre de UP ha sido corto, digamos, alrededor del 3% fue la elección anterior, no sé si pueda proyectarse a mayor porcentaje electoral, y así otras figuras. El de Andrea González tampoco es que tenga una votación sólida, porque además Fernando Villavicencio salió con Construye la vez anterior. Y ahora Andrea González está saliendo con Partido Sociedad Sociedad Patriótica. patriótica, claro. Ahora, ¿quién puede Que capitalizar esa no le gusta votación? mucho a la gente, ¿no? Sí, además, también eso. Y en Sociedad Patriótica puede beneficiar eso también a los candidatos asambleístas y al mismo
coronel Lucio Gutiérrez. Entonces, por eso decía, así ella no pase a segunda vuelta, quizás Sociedad Patriótica puede ampliar su votación en cuanto a asambleístas, porque en todo caso el debate lo que sí hace para todas las figuras es darles a conocer. Figuras que antes no eran conocidas para nada para el público, ahora tienen un conocimiento. Ahora, quiero marcar una línea del debate muy grave que se dio, y es el discurso mayoritario de una línea privatizadora de los sectores estratégicos, privatizadora del Por Estado, ejemplo, eliminar Petroecuador, sí, concesionar las empresas incluso poderosas. Banco Central, fusionar, intervenir en concesiones, el problema de la minería, etcétera, una línea completamente liberal, neoliberal, y en el caso de algunos candidatos como Tillería, Cucalón, hasta ultraliberal. ¿No? Y en medio de eso yo calificaría a la mayoría de candidatos. Y la otra línea, un tanto más interventora, estatista, defensora quizá de la soberanía, ya está en cierto nivel de derechos humanos, sí se marcó un poco más la tendencia de los candidatos de izquierda, ¿no? No estoy hablando aquí que eso haya impactado mucho en la audiencia, pero esta fue una línea crucial. Y en ello están Leonidas Issa, el mismo Jorge Escala, de modo dubitativo Pedro Granja, porque a ratos decía situaciones alrededor del sector público y otras se volcaba al tema privado, lo mismo para Jairala, para Rabascal, que podríamos decir también en la centro izquierda. Incluso hasta Luisa González se podría calificar dentro de esa línea. Y esto marcó la primera franja y la segunda franja. Y en la primera franja me pareció mucho más grave el asunto porque de los 8 candidatos, 7 candidatos compartían esta visión. Ya parece que hubieran preparado el debate, El libreto. el libreto, exactamente, una receta con el Fondo Monetario Internacional, quizá con las propuestas neoliberales que se encuentran en boga desde hace varias décadas. Y luego, en la segunda parte, que así fue la franja, más bien había ya una suma en la línea estatista de estos personajes que hablábamos, ¿no? Leonidas, Luisa González, Granja, y se iban sumando en ciertas cosas Pedro Granja y algunos otros, ¿no? Pero asimismo, en la línea yo creo que el tablero, ya no solo de derecha, sino casi extrema derecha en la segunda franja, se sumó Víctor Arau sobre todo. Y después seguida de muy cerca tal vez la misma Andrea González. Pero Víctor Arau sobre todo con unas propuestas que eran pena de muerte, cementerios, construcción de Construir más cárceles. cárceles y cementerios. Sí, en realidad que incluso hasta la vestimenta tratando de simular, no sé, a Bukele y Bukele. algunos otros simbolismos que manejó Víctor Arauz. Entonces, yo creo que también esa lectura puede darse en la primera franja sobre algunos candidatos que proponían mucha más bala, ampliar penas, casi un tipo de inquisición a la ecuatoriana para que purguen los delitos dentro del Ecuador. Incluso hay una pregunta que se decía si es que se ampliarían penas para adolescentes y jóvenes. Y en la primera ronda, de los 8 candidatos, 7 contestaron que sí, menos escala. En la segunda, pues ya se sumaron ahí 3 candidatos y dijeron que no se sumarían a ampliar las penas y los otros 5 candidatos decían que sí. Entonces, vemos que existe una ideologización hacia la derecha de la mayor parte de los candidatos de estos numerosos binomios que tenemos ahora. Jaime, ¿no hubiese sido más provechoso para el entendimiento del electorado, para tener un panorama mucho más amplio de lo que expone cada uno de los candidatos, de lo que propone en beneficio del pueblo ecuatoriano, porque siempre en en cada campaña hay el bla bla, que ofrecen maravillas y a la hora de la hora no le cumplen y se olvidan del electorado al que abrazan y besan en campaña? No digo, sería más provechoso de que se hubiesen hecho cuatro grupos para que tengan más tiempo de exposición de lo que pretenden hacer en beneficio del país, para que el pueblo pueda entender de mejor manera quién es quién. Y creo que podría incluso haberse repartido en 2 días, no necesariamente un solo día, No ¿no? Porque, necesariamente en un solo día, en una sola jornada. claro, era casi como ver 2 partidos de fútbol seguidos, ya para el segundo partido uno está un tanto cansado.
y no avanza a escuchar con total agudeza. Ahora, también tiene que ver al siguiente día, y esto hablamos del post-debate, que es este trabajo en las redes sociales, los medios de comunicación, los clips, los resúmenes sobre los candidatos, que también ayudan en cierta manera a conocer a las distintas figuras. Y en esto yo creo que también es clave incluso hasta los memes, ¿no? En la comunicación, porque ayudan a reflejar ciertos momentos. Por ejemplo, esta estrategia que utilizó Tillería, ¿no? De llamar Rafael Novoa al candidato Daniel Novoa, el cual trata de unificar a dos periodos para alejarse de ellos, quizá al del correísmo y al del novoísmo actual. Entonces, eso de allí se vio reflejado también en la comunicación y en los actores ciudadanos que generalmente hacen memes, chistes, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, porque hay muchísimos memes al respecto, con las discrepancias, discusiones entre los candidatos. Ahora, las propuestas quedan muy minimizadas y eso sí quiero decir que las propuestas no fueron trabajadas de acuerdo a objetivos, a tiempos, a plazos, a dinero, incluso en que van a invertir completamente. Tal vez uno que otro candidato y una que otra propuesta sí fue trabajada en ese sentido, pero en la gran mayoría de candidatos fueron a través de generalidades. Y esto no hace muy bien al debate, porque el proyecto que se presenta como programa en el CNE y el debate debe estar cubierto con su discurso y después cumplirse con el plan de desarrollo nacional del país. Entonces, esto es legal. Entonces, la situación es que si no está bien cronometrado cómo se van a cumplir las propuestas, como usted dice, se puede más bien ser un baratillo de ofertas. Como ayer, el día de ayer sacó Michelena, ¿no? Un video como un baratillo de ofertas de que todos proponen de todo, pero no sabemos quién va a cumplir. Entonces, más o menos sí queda en el ambiente esto para el público después del debate. Claro. Bueno, y en conclusión, sociólogo, el debate dejó ganadores y perdedores. Ahora, yo no veo con mucha claridad todavía ganadores y perdedores porque esto necesita del trabajo que se realice en estos días. Y yo creo que hay algunos errores de candidatos ya desde el día de ayer. Pero les fue pésimamente mal, por ejemplo, Saquicela, Pero esto depende de que uno le aproveche fue la pésimamente situación. mal a Arauz, por ejemplo. Le fue mal a Jairala. Ahora, depende de la audiencia, estimado Jaime, porque los discursos de ellos estaban trabajados, digamos, en una segmentación del público ecuatoriano y estaba dirigida a cierta audiencia. Quizás alguna audiencia en los discursos no les haya parecido que estaban tan equivocados o que les haya ido mal, sino el problema es cómo van a aprovechar en los siguientes días. Por ejemplo, el día de ayer iba a contarle a Andrea González, casi no participó en entrevistas. Otros candidatos sí participaron desde la mañana en entrevistas. Entonces, esto afirma el Daniel Noboa, aunque no estaba en entrevistas, pero estaba permanentemente en los medios haciendo campaña por él, los asesores, ministros, etcétera. Entonces, todo este aparataje mediático, Toda una maquinaria. exactamente, todo el aparataje mediático contribuye a afirmar o no la votación, Ahora, un recuerdo sobre el debate y puede contribuir eso a formar una decisión. Si no, se puede evaporar en el bueno, aire. claro, el debate que fue en cadena nacional de radio y televisión, entendemos que muchos electores, luego del debate, luego de un análisis, luego de pensar y repensar, habrían de alguna manera tomado una decisión de por quién votar en las próximas elecciones. Los indecisos siguen altos, sin hacer un promedio de todas las encuestas, pero yo creo que la indecisión sigue alta e incluso el debate puede contribuir a la indecisión en el caso sobre todo de que hay un excesivo número de candidatos. Entonces, a pesar de todo eso, siguen despuntando las dos primeras opciones, las otras candidaturas que lograron como desmarcarse del resto del pelotón se encuentran todavía rezagados respecto a los dos primeros lugares y los indecisos siguen buscando algún hecho concreto para aferrarse a alguna candidatura. Y esto puede ocurrir en el transcurso hasta el último día de las elecciones. O sea, yo no creo que esto sea tan fácil de leer que en esta semana se va a decidir la mayor.
parte de la población. Porque si vemos algunas encuestas, se podría decir que el 38, el 40% de la población se encuentra decidida. O sea, habrá que ver en esta semana y hasta la próxima si Son es que tres, varía en algo faltan esto. 3 semanas, no, nos quedan tres Faltan semanas. 3 semanas todavía. Estamos a mitad de campaña más o menos, entonces puede cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el día del debate decían algunos asambleístas de Construye que Fito se encuentra ya apresado por el régimen y que se quiere utilizar esa figura para ganar mayor votos Votos, para en ganar estas votos. semanas. Jaime, Exactamente, entonces pueden ocurrir muchas cosas. Jaime, Entonces finalmente, estamos además acostumbrados a eso, ¿sí? Jaime, finalmente, como sociólogo, como analista, lo bueno de un debate, lo bueno, ¿para qué sirve? El debate principalmente para contradecir ideas, ideologías, propuestas también, ahora, aunque fueron en algunos casos menores, pero sobre todo hacen público a los candidatos. Y yo creo que esto es lo bueno porque la audiencia, el público, la ciudadanía puede conocer a los candidatos. En otros momentos nos veíamos restringidos solamente a la maquinaria electoral y al dinero, a las grandes chequeras de uno u otro candidato. Y no querían participar en debates, etcétera, ¿no? Muchos candidatos decían, no, yo no participo porque me encuentro adelante, como Lenny Moreno, por ejemplo, no quería participar en ningún debate. Entonces, esta situación hace de ver también cómo pueden participar respecto a las ideas, contradecir preguntas incluso de periodistas, Ya, aunque ahora no perfecto. hubo tanto respecto al formato. Pero en todo caso, yo creo que la lectura sigue siendo medianamente positiva. Podría haber sido mejor el formato, la participación de los candidatos Eso sería, y poder, ¿sí? eso sería, Jaime, lo malo del debate, lo que usted acaba de señalar. Sí, en realidad yo creo que todavía nos falta una cultura democrática para formar ideas, ideología. También tiene que ver con la formación de los partidos, del sistema electoral, las leyes, la normativa, la constitución misma. También el cambio incluso que podríamos hacer de formato y del mismo CNE, porque si habría otro CNE, cambiaría el formato e incluso la forma de participación. Entonces, todas estas cosas habrá que ver en Claro. el transcurso de los siguientes años cómo se cambia. Y lo feo del debate, Lo feo del debate me parece sobre todo que son estas propuestas que ya riñen con los derechos, la legalidad, el tema incluso del humanismo, que parece que nos quieren retrotraer hacia décadas o siglos atrás. Eso de ahí yo creo que es lo peor, ¿no? Tratar de resolver todo solamente con bala, eso me parece muy peligroso en una sociedad como la nuestra. con bala y con Cada vez cementerios. tenemos más conflictos además. Y le doy un dato, quizá para concluir, que entre el año 2022 y 2024 la causa de mayor muertes en niños y jóvenes son los homicidios, entre 5 y 17 años. El año anterior, en 2024, se rompió récord en homicidios de niños y jóvenes. Entonces, veamos cuál es el tipo de propuestas que estamos construyendo como país y Bien, los candidatos también son una respuesta a las mayorías políticas que existen actualmente en el país. gracias, sociólogo. A Volveremos, usted. volveremos después de una semana o 2 semanas para que nos dé una vez más sus puntos de vista, su análisis sobre estos acontecimientos políticos electorales. Con mucho gusto, gracias. Gracias al doctor Jaime Chuchuca. Que tenga un buen día.